Pues nada, qué ilusión que estemos aquí las que estamos y la gente que queda por entrar a la reunión, que sé que tiene muchas cositas también que aportar. Pero bueno, qué guay que estemos todas aquí juntas hoy para hablar de un tema que no es la primera vez que sale y que es súper importante, ¿no? El tema del diseño de la personalidad cuando estamos trabajando en cosas que hablan, ¿no? Que suponen, si el diseño de personalidad ya es muy importante en muchos de los productos que hay presentes, ¿no? En nuestra vida, ya el diseño de la personalidad en cosas que no hablan y con las que podamos hablar, pues se sube al nivel de importancia, ¿no? Entonces, el objetivo de hoy es que podamos compartir, pues eso, qué métodos, qué técnicas, qué cosas utilizamos en nuestro día a día o si no es nuestro día a día, en algún proyecto en el que hayamos trabajado relativo a interfaces conversacionales, ya sea asistentes virtuales como un gran todo, ya sea algo más concreto de voz o de texto, como chatbots, ¿vale? Eh, por unir un poco deciros que justo este evento surgió porque el mes pasado en nuestra quedada mensual de Women in Voice Spain, que estamos haciendo, están abiertas a todo el mundo, pero en realidad no las grabamos, esas no quedan no quedan en YouTube, ¿no? Pues en la quedada mensual surgió el tema, empezamos a hablar de voces, empezamos a hablar de la personalidad, la importancia de definir o no una personalidad, hasta dónde teníamos que meternos o no. Y yo creo que además este tema surgió porque Inés, ¿no? Estuvimos comentando en una reunión previa que cuál era la mejor manera de trabajar en concreto que el reto este lo tenía Inés, ¿no? El diseño de la personalidad en un ente tan grande como es un asistente entero y completo, ¿no? Con el que se interactuaba por diferentes métodos y que además requería, si no recuerdo mal, Inés, ahora nos cuentas tú mejor, también de una voz, ¿verdad? O sea, que ya nos vamos a cubrir como todo el espectro del diseño de personalidad. Así que Inés, si quieres contarnos. Dale, bueno, ¿cómo andan todas? Acá las saludo desde Argentina, desde Buenos Aires. Bueno, esta cuestión de la personalidad del asistente virtual surge porque ahora estoy trabajando junto con mi equipo en un proyecto con un banco eh, y, y había que pensar la personalidad del asistente virtual. Más que nada la necesidad de pensar o de diseñar la personalidad nace desde el diseño de la conversación, o sea, para conversar, para hacer conversar a alguien, esa persona o ese ser tiene que tener una personalidad. No es lo mismo nosotros, si estás enojado te expresas de una manera, si estás contento te expresas de otra, si estás queriendo ayudar a alguien o también de acuerdo al contexto, o sea, no es lo mismo cuando estás con tu familia o con tus amigos que cuando estás en una reunión de trabajo. Entonces era muy difícil diseñar una conversación sin tener en cuenta la personalidad. Y como decía Nieves recién, este asistente virtual es por texto y por voz, o sea, tiene, digamos, las dos cosas, ¿no? O sea, te puedes comunicar por como un chatbot, digamos, pero bueno, tiene inteligencia artificial de principio a fin, así que no es un chatbot, sino por eso le decimos asistente virtual. Em, y también por voz, o sea, ya sea nota de voz o también, esto es una parte del proyecto que todavía no comenzó, pero bueno, que está más vinculada a lo que es el IBR. Y eso también, este tema de la voz, de elegir la voz, está relacionado con la personalidad, porque es verdad que es distinto, no nos genera lo mismo como usuarios escuchar la voz de alguien mayor, de un niño, eh, de una voz más femenina, una voz más masculina, una voz quizás andrógina, que justo es lo que se está intentando lograr en el proyecto, que lo que hablábamos un poco con Nieves aquella vez es que hoy en día no hay ninguna plataforma, o sea, en ningún lado puedes encontrar una voz andrógina, o sea, no hay ningún servicio que te brinde una voz andrógina, sino que siempre están organizadas de forma binaria, o sea, te ofrecen una voz, por ejemplo, el servicio de Microsoft.
que se llama Speech Studio. Te ofrece una voz masculina, una voz femenina. Entonces estamos trabajando con esas alternativas, tratando de modificar algunas herramientas, algunos parámetros de esas voces para lograr una voz andrógina. Que bueno, es algo que quizás para algunas personas puede resultar polémico. em, Nada, entonces era como un tema que estaba ahí un poco en debate. No sé si tienen algún comentario o alguna opinión respecto a eso de las voces, me pueden compartir si tienen alguna experiencia em, o lo que quieran. Sí, a Yo ver, me estaba, perdón, yo me no, estaba nada. acordando justo de Q, ¿no? Del Sí, asistente gender neutral este que también va por ahí y que muchas veces pasa, ¿no? Que lo que decías un poco, que te metes en un terreno un poco comprometido, ¿no? Porque estás tocando fibras muy sensibles que o lo haces un poco demasiado discretamente, ¿no? O pones la voz y no hablo del tema y vamos a ver cómo funciona porque no lo quiero nombrar por si acaso me trae problemas, o abres la puerta entera, ¿no? Esta es nuestra personalidad y somos así por esto y por esto y por esto. O sea, al final se convierte en política, ¿no? Y eso es siempre complicado. tal Y cual. bueno, es cierto que es difícil encontrar soluciones para eso, ¿no? Perdona, Nieves, que te he cortado. No, 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 al contrario, sí, quería que contara cosas. No, y además, por decir, Eva, lo que dice es que es complicado porque estamos metidos, o nos metemos en un terreno político, también en un tema, decir que es complicado desde el punto de vista tecnológico también. Digo complicado, pero en realidad también es porque no se ha querido invertir hasta ahora dinero. Pero bueno, eso es político también. Pero bueno, a nivel de la tecnología, ahora se están empezando a crear voces como más naturales gracias a las redes neuronales. Entonces, ahora empiezan a tener, bueno, ahora es más fácil crearlas con unos matices que puedas incorporar para tener voces diferentes, ¿no? Que permitan dar la personalidad que tú quieres a, a- a- a tu diseño. Eh, con Q, que no sé si sabéis lo que hicieron, la verdad es que fue un proyecto súper chulo de investigación. Al final trataron de unir los diferentes espectros de las diferentes frecuencias de diferentes personas, del amplio espectro que es el del género, para conseguir una voz nueva, diferente, en una frecuencia diferente, pero con la que esas personas se sintieran cómodas, ¿no? Entonces, estuvieron haciendo mucho research, involucraron a diferentes grupos que mejor que ellos no lo sabe nadie, que pudieron dar feedback para al final poder conseguir a Q. Q no es una voz que cualquiera la pueda usar, fue sobre todo una acción para dar visibilidad también al problema que hay detrás, ¿no? Pero lo guay es que gracias a eso empieza a verse que necesitamos algo más de lo establecido, ¿no? De las dos cajitas y de lo dicotómico, ¿no? Y que hay una escala súper chula ahí que poder explorar, y gracias a eso Apple por lo menos se ha sumado a poner en el asistente Siri con una voz gender neutral, pero es lo que decía Inés, que a día de hoy en las plataformas todavía eso no existe, no ha llegado. Sí, tal cual. Y lo más loco creo que es que las voces que te ofrecen son o muy femeninas o muy masculinas, que eso también es algo que a mí me llama particularmente la atención, que es como que son súper dicotómicas, ¿no? O sea, es como una súper grave y otra súper aguda, o en algunos casos depende, o sea, te da como varias opciones dentro de lo que es el español, te da la opción de español en Argentina, español en México, español en no sé, en España, y, y es muy loco como algunas voces, incluso las femeninas, son medio infantiles hasta en algún punto, entonces es como que súper, digamos, súper extremos, ¿no? No hay nada quizás más intermedio, Sí, y creo que está bueno eso también tenerlo en cuenta. sí, porque al final, y aquí por lanzar, ¿vale? También, al final, una de las partes importantes que tiene el diseño de la personalidad, porque claro, si no lo escuchamos,
pues nos podemos hacer a la idea de la personalidad, el usuario se puede hacer una idea de cuál es la personalidad de la interfaz a través de las palabras, pero al escucharlo ya es que es tan única la voz que es que te condiciona tanto el escuchar una voz, ¿no? Te da tantas características una voz que necesitamos y es necesario que haya más variedad de voces para que podamos trabajar y tener productos mucho más inclusivos, ¿no? Sí, 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 tal cual. La verdad que es súper interesante el tema de la voz. Y está muy vinculado al tema de los sesgos, obviamente, ¿no? En la inteligencia artificial. Sí, 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 totalmente. Bueno, si quieren les cuento un poco más el tema de la personalidad concretamente, más allá de la voz. Em, lo que empecé un poco a hacer o a mapear es como un proceso con pasos sobre cómo diseñar la personalidad de un asistente virtual. Y hay varias plantillas o canvas disponibles online, por ejemplo de Singular, creo que se llama, no sé nunca sé si se pronuncia Singular porque no tiene la I. Eh, Después tenés Multiplica, Talent, bueno, ahí está también María José, creo que se llama, ¿cómo era su apellido? Nieves, que siempre me olvido. Sawenza, ¿no? Sagüenza, creo, sí, 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 que es de Chile, que también ella publicó un Canvas y lo que hice fue como ir recuperando así como ideas y templates que estaban disponibles para crear, digamos, un proceso para diseñar la personalidad, porque también es difícil diseñarla de la nada y no es lo mismo la personalidad de una marca, como puede ser la personalidad de este banco con la que estamos trabajando, que la personalidad del asistente virtual. O sea, es verdad que están súper conectadas porque digamos, de alguna manera el asistente virtual es muchas veces la voz o la cara visible del banco, eh, mucho más para algunas por ahí fintechs que son tipo First Mobile, donde por ahí no hay un cero, bueno, acá se le dice 0800, que es cuando vos llamás, digamos, al call center, eh, y muchos no, ni siquiera tienen eso, entonces el asistente virtual es como lo más humano dentro de lo que ofrece eh, o lo que ofrecen las empresas en cuanto a atención al cliente. Entonces, bueno, es como súper importante pensar el tema de la personalidad. Y lo primero a mí me parece importante hacer es, lo que yo lo llamo los must have, son tener bien mapeados los valores de marca. Mm. La guía de estilo, no todas las empresas tienen una guía de estilo, pero muchas veces, bueno, o por lo menos en los últimos años cada vez es más importante, más que nada con el surgimiento de los roles dentro de UX, de lo que son de los que son los UX writers. En general, digamos, las guías de estilo las escriben quienes tienen estos roles. Entonces me parece también súper importante para que sea coherente con toda la marca. Si no, si el asistente virtual me habla utilizando unas palabras y en la página web veo otras, es todo muy raro. Así que es súper importante tener la guía de estilo a mano también. Después diseñar un customer journey y tener en claro los pain points, o sea, los puntos de dolor de los clientes o de los usuarios. Y por último, o sea, como un cuarto must have, está el brief, que el brief son como las 5W, que en realidad es una herramienta que viene del periodismo, seguro muchas la conocen. Em, y también es importante como para setear expectativas y alinear a todo el equipo que vaya a trabajar en el diseño de la personalidad y en el diseño de la conversación y en realidad del proyecto en general del asistente virtual, ¿no? Que son what, que tiene que ver con qué problema resuelve el asistente virtual, why, cuál es la propuesta de valor del asistente virtual, who, tiene que ver con quiénes son los usuarios o cuál es el target al que apunta, when, más o menos tener una fecha estimada para el MVP, y where, qué canales va a abordar, o sea, en qué canales va a estar el asistente virtual. Y esos son como los cuatro puntos, así como must have, que me parece importante tener en cuenta y tenerlos bien a mano al momento de diseñar la personalidad y después de desarrollar todo el proyecto, ¿no? Y también hay dos antecedentes que para diseñar la personalidad me parecen clave, que son
los arquetipos de personalidad, más que nada si la marca está como, digamos, se engloba dentro de algún arquetipo de personalidad, obviamente que puede ser más de uno. Y después la proto-persona o user persona. O sea, hay algunas, parecido a lo de la guía de estilo, o sea, hay algunas empresas que sí tienen un user persona o varios, de acuerdo al target o a los usuarios. Y si no, también se puede diseñar una proto-persona que es parecido al user persona, pero no tanto basado en usuarios reales, sino en quienes pensamos que pueden llegar a ser los usuarios de este producto. Y bueno, esto es como lo previo a la personalidad, ¿no? Y después, en cuanto al proceso de diseño de la personalidad, como les contaba, hay varias cositas que fui como rescatando de templates y canvas que encontré publicados. Y por ahí el paso uno es básicamente las características generales del asistente virtual, definir si va a tener un género o no, definir cuál va a ser el origen. Por ejemplo, en el asistente virtual con el que estoy trabajando ahora se definió que el origen va a ser argentino. Entonces eso está relacionado con la voz. La voz quieren sí o sí que sea, digamos, que suene argentina, no que suene, no sé, más centroamericana, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces eso del origen también es importante tenerlo, digamos, en claro, más que nada esto relacionado con la voz. Em, Después, en cuanto a las características generales, bueno, la edad también, a veces se define la edad o a veces no. O sea, la edad puede ser indefinida. Justo hace un tiempo leí un artículo que era de Blue, el asistente virtual de BBVA, que explicaban que ellos habían decidido no atribuirle un género ni una edad al asistente virtual, más que nada porque son dos características, tanto el género como la edad, muy humanas y que no les parecía quizás lo mejor humanizar demasiado al asistente virtual. Eh, y me pareció como súper interesante el abordaje y, digamos, como para entender y tomar una decisión como equipo si se va a querer elegir un género determinado para el asistente virtual o una edad determinada. Justo en el que yo estoy trabajando por ahora, el género es no binario y la edad es indefinida, así que estamos como medio ahí alineados un poco a esto que les comentaba. Em, y bueno, después también está el tema del nombre, que en general, por lo menos en el proyecto que estoy trabajando ahora, del nombre se hace cargo más que nada del área de comunicación del cliente em, con el que trabajo. Obviamente que la sesión de personalidad la hacemos en conjunto, o sea, junto con el cliente y o sea, gente de comunicaciones, de UX o de CX, se genera una sesión o un sprint para diseñar la personalidad y estas mismas personas son las que van a pensar el nombre, ¿no? Y eso más que nada en cuanto a características generales. Y después, ya como un segundo paso, vendría más lo que sería como los rasgos del Voice System Persona, que este concepto de Voice System Persona lo saqué de Singular, que me pareció como muy elocuente, más que nada porque teniendo en cuenta esto, como está la voz del user persona, y después tenés la voice del system persona, que sería la del asistente virtual. Así que me pareció como súper elocuente nombrarlo de esa manera. Y lo que explicaban un poco en este template que encontré de Singular es que ellos definen entre 4 o 6 características más o menos y también las delimitan. O sea, las delimitan, por ejemplo, ¿no? O sea, una voz puede ser cercana, digamos, una característica, uno de los adjetivos del asistente virtual puede ser un asistente virtual cercano, pero no irreverente, por ejemplo. ¿No? Como me pareció muy clave también delimitar un poco estos atributos, porque quizás nombrando así como atributos generales, para vos significa una cosa y para mí significa otra. Y entonces el segundo paso sería un poco esto, ¿no? Como elegir estos rasgos o estos atributos del asistente virtual y delimitarlos. Eh, por ejemplo, esto que les contaba, o sea, cercana pero no irreverente, o respetuosa pero no aburrida, ágil pero no olvida como esperar, digamos, esperar o empatizar con los tiempos del cliente, ¿no? Em, Nada, este sería como el segundo paso. Que de hecho, si quieren, puedo mostrarles. Se puede. Sí, te Y dejo con... así les Sí. muestro algo.
Si quieren ustedes interrúmpanme, ya me preguntas porque, como decía Nieves, esto es una conversación, así que ahí Lorena levantó la mano, si querés contar algo. Buena, Hola, Lorena. ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, encantada, Inés, Nieves. Bueno, yo ya he estado en algunas sesiones y bueno, es la primera vez que participo. Es interesante lo que comentas, Inés, porque yo trabajo también en un banco, ¿vale? Estoy trabajando como un asistente virtual, digamos que tiene la parte de IBR, que es lo del call center que comentas, y la parte de mobile, que es como también de, no es chatbot, sino es asistente de voz, pero en móvil. Y yo trabajo en Evo Assistant, ¿vale? Que es un banco aquí que se llama Evo el asistente. Y yo hace menos de un año, empecé a trabajar los guidelines de la personalidad. Entonces me parece genial todo lo que está comentando porque fue un poco el paso a paso que yo seguí también, y bueno, el equipo que con el que lo hicimos como ese paso a paso que un poco comentas para llegar a ese, digamos, ese core, ¿no? O porque uno empieza como a destilar diferentes atributos o diferentes ideas que uno tiene sobre algo para llegar como a esa personalidad ideal, ¿no? Esa personalidad que cada vez está más formada y que tiene como más fuerza, que al final lo que se desea llegar, ¿no? Decíamos, un asistente que no tiene una personalidad definida puede ser como muy complicado porque es una persona que no te da confianza, ¿no? Sobre todo en un banco, esa personalidad tiene que ser muy, muy firme y muy coherente porque está respondiendo a dudas financieras. Y la personalidad es como ese primer paso que tú tienes con alguien para que crean en ti y se sientan conectados contigo, ¿no? Entonces también que tiene esa relevancia y esa fuerza que bueno, que siempre nos tomamos como muy, muy en serio cuando empezamos el proyecto. Y bueno, es un poco, me quise como dar esa intervención porque hicimos un poco ese paso a paso, el tema de los rasgos de es cercano, pero no, es muy importante, nos da ese contraste que a veces uno se puede perder un poco, como cercano es muy amplio, ¿no? Pero si tú ya defines un antónimo de cercano o ¿cómo se dice? Como un paro, ¿no? Digamos, cercano pero no ordinario, decimos, o Claro, inteligente pero no es soberbio, ¿no? No es como que te va a decir. tal cual. Y por ejemplo, la parte de la marca, pues sí le unimos mucho a cómo comunica el banco o cómo se está comunicando con sus usuarios, porque lo que decías es como esa cara o esa persona que se está presentando al mundo, ¿no? Entonces sí, digamos que hicimos una investigación exhaustiva de cómo se comunica el banco, también esos UX que tienen los UX writers, que tienen esas líneas de estilo, también nos fijamos mucho en eso, que también es muy útil. Eh, para que haya siempre una coherencia pues de marca de principio a fin, desde que te llega un mailing o ves un banner en la página que estás por ahí o en la página web, todos esos UX writings que tú ves en las páginas pues también tienen que reflejar un poco en tu asistente, ¿no? Y cómo se está comunicando el banco. Y bueno, eso fue como un poco el proceso que estamos haciendo y que hicimos y que seguimos haciendo, porque al final es un proceso que se mantiene. Tal Es cual. muy útil hacer unas líneas de guía, unos guidelines para que cualquier persona que se incorpore al equipo pueda entender cómo se ha estado haciendo, qué se ha estado haciendo y que si alguien, porque por ejemplo, si hay más de un writer, o sea, un diseño de conversación, un conversation designer, pues que entienda bien cómo son y que no sean dos personas hablando Tal diferente. cual. Eso puede ser también muy complicado y sobre todo si tienes tantas intenciones, tantos intentos que se van agregando de manera paralela, pues tenemos que tener un cierto control y los guidelines ayudan mucho a tener ese control. Y bueno, lo que tú dices del Singular a mí también me ayudó un montón, es increíble esas templates. Hay otro también que se llama MailChimp, que Ah, sí. es un tema de mailings que nos basamos en él porque tenía una personalidad un poco parecida en cuanto a cómo se comunicaba al banco. Entonces también Claro. de pronto ver guías de estilo, no tiene que ser ni siquiera nada relacionado. Por ejemplo, MailChimp es una cosa de banco, de Sí. comunicación, de mailings, pero si tiene una personalidad similar, pues puedes mirar cómo hicieron su guía de estilo y también intentar entender un poco como un benchmark, pero no tiene que ser relacionado a tu servicio o a tu empresa, a tu marca. Entonces, pues nada, me parece súper interesante esta conversación, sobre todo porque ya cuando llegas a una definición de más o menos las expresiones, ¿no? Nosotros hicimos un banco de expresiones, de qué expresiones utiliza y qué expresiones no utiliza, y ya luego bajamos un poco a los mensajes de bienvenida, cuando se equivoca, cómo le respondemos al usuario, qué dice ese asistente, qué no dice y tampoco qué dice. O sea, por ejemplo, para EO hicimos, ¿cómo es un mensaje de bienvenida, no? Entonces hicimos el mensaje,
pusimos un ejemplo de qué no dice y era un ejemplo súper cordial y súper estructurado y como un banco que de pronto tendría unos valores más de otro tipo de usuarios. Y tampoco qué dice, pues un banco ya súper coloquial y que no, y que es ordinario y que pues tampoco, ¿sabes? Entonces también tener esos parámetros ayuda a entender mejor lo que es esta personalidad, que pues es bastante compleja en su elaboración. Y bueno, pues también hicimos como unos principios básicos, ¿no? De, que pueden regir cualquier tipo de interacción, sobre todo pues al ser un asistente, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Pueden haber equivocaciones, pueden haber fallos de sistema, pueden haber caídas en el servicio, puede ser un tema de problemas de, no sé, del banco, comunicación con el usuario, bueno, un montón de cosas. Entonces, sin importar esas casuísticas que están sucediendo, pues hay unos principios que ayudan a regir, más allá de los rasgos de personalidad, o sea, más allá de estas expresiones o lo que sea, digamos. Para Evo, nosotros queremos mostrarnos como un experto, ¿vale? En banca, pero pues tiene un lenguaje coloquial y cercano y amigable, ¿no? Como casi que es un amigo friki de los números que te ayuda a cualquier situación, pero tampoco te hace sentir mal porque no estás entendiendo un tema, ¿no? O sea, esa línea básica o ese principio rige todo las casuísticas y todos los inconvenientes o cosas positivas que puedan estar sucediendo en esa interacción, ¿no? Entonces, pues bueno, quería hacer como esta pequeña intervención porque me parece interesante y bueno, también que nos muestres tu proceso o esto que nos ibas a mostrar, pues guay también tener Sí, como un sí, poco más sí. la idea. Sí, ahora les comparto, ¿no? Me parece súper importante esto que decías como de documentar todo lo que se va definiendo, porque si entra gente nueva en el equipo, eh, todos hablamos y escribimos de maneras distintas, y entonces es importante estar como alineados y tener esa documentación y esa guía. Me parece re importante eso que comentaste. Qué guay. Yo tengo una Sí. pregunta con el tema de la voz, porque nosotros tenemos pues la voz femenina y masculina. Y yo siempre me he preguntado el tema de Q, ¿no? Que ha sido como un momento muy comentado, sobre todo pues lo que tú decías, Nieves, que por detrás pues tiene una parte, la entidad que lo hizo pues es de equidad, ¿no? Y demostrar que pues hay algunos sesgos y bueno, es un tema ya político. Pero en cuanto a los usuarios, ¿no? En cuanto a al uso, el momento de uso. ¿Qué tan relevante ven ustedes el tema del género en la voz? Porque a mí sí me parece muy importante que haya una naturalidad y que eso me encantaría llegar a una voz que sea cada vez más natural y que se sienta más cercana. Por ejemplo, el de Siri me encanta. O sea, me encanta cuando yo le estoy hablando a Siri y no termino o le digo, oye Siri, y Siri me dice, me parece genial. O sea, de verdad, siento que es como, me siento más cercano a Siri por eso que por la voz, como, o sea, que por el género, quiero decir. No sé ustedes qué opinan. Em, Yo, Inés, sí, yo creo que más que a lo mejor acercarte por el tema de si es una voz que identificas como género masculino o género femenino, va más allá de si lo identificas con un género. Creo que va más con lo que comentabas precisamente, naturalidad dentro de la voz. Cada persona tiene una tonalidad, o sea, dentro del mundo auditivo existen infinidad de características que identifican el habla de una persona desde su variedad, desde el tipo de selección semántica, qué palabras utiliza, qué construcciones ejecuta, qué tono utiliza a la hora de hablar, qué esquemas entonativos modula. Mm, Existe como una gran diversidad y variedad de características que nos definen dentro de análisis del discurso. Estoy hablando ya de un tema súper lingüístico, ¿no? Pero Sí, 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 sí. Que que estoy de acuerdo. realmente debería partir un poco a lo mejor de estos principios y que a lo mejor más que sí debería a lo mejor ser una voz que identifiques con, o que se identifique con X o con Y, debería ir más a qué tipo de añadidos o características especiales quieres que se incluyan en esa voz, como por ejemplo ese tipo de sonidos o em, pequeñas, es que ahora mismo no me sale la palabra. No sé, ¿qué acabas de decir? O sea, me Claro, parece genial. apoyos, sí, sí, apoyos que realmente forman parte de la comunicación, que son naturales dentro de las interacciones humanas y que se pueden añadir. Hay un lenguaje de marcado que se utiliza, creo que es SML, si no me equivoco, que Sí. te permite, sí, te permite
jugar un poco con estos puntos y te permite darle un poquito de personalidad a algunas de estas voces. Pero sí estoy de acuerdo en que todavía hay algunas veces como que falta algo quizá un poquito más, no cercano, pero quizá más personalizable desde el punto de vista de personalidad. Pues estamos aquí hablando que queremos llegar a un nivel súper óptimo y no solo pensar en qué va a decir, sino el cómo y el tono. Y, o sea, queremos llegar como a un nivel que sería lo ideal y yo creo que va por ahí el camino, seguro. Pero creo que va, o sea, incluye muchísimos otros aspectos. Claro. Yo creo que una parte importante de eso también es que, o sea, como que el futuro sea que tú reconozcas cómo vengo yo, ¿no? O sea, si yo estoy enfadadísima, me Sí, va a sentar fatal que tú me hagas, porque a lo mejor me siento atacada, ¿no? Entonces, si yo vengo enfadada, tú tendrás que aprender a decirme, pues vamos a relajarnos juntas, ¿sabes? O no sé, ¿no? Pero jugar con el adaptar. contexto de la interacción, sí, Exacto, sí. Con la sí. Igual que hace interacción. igual que hace un humano, perdona, Eva, cuando modula Ajá. una interacción realmente. Sí, Claro, eso es. Igual que no conectamos con las interfaces estas de, ¿no? Marque 3. ¿Por qué? sí. Porque nadie habla así. Exacto, Entonces, sí. poco a poco nos vamos acercando. Es lo mismo que pasa en visual también con los videojuegos, que en los 80 nos parecían súper realistas, 4 píxeles, ¿no? Y ahora de repente empezamos a exigir una definición de rasgos, Ahora estamos en de- metaverso. claro, pues con esto igual, ¿no? Al final es ir evolucionando y tal de las dos partes, de cómo interactúan las máquinas con nuestra parte, ¿no? Y cómo nos relacionamos con ellas. Yo a la pregunta también que hacía Lorena de género en la voz, o sea, si estamos pensando en que necesitamos usar una voz, ¿vale? Y le vamos a dar un servicio a un montón de gente, yo creo que lo ideal sería como hacen los grandes asistentes que permiten que cada una de las personas elija el tipo de voz, pero ya no por el género, el tipo de voz que más le mola, con el que le gusta interactuar, porque al final es con quien va a comunicarse y a hablar, ¿no? Yo creo que eso sería como, debería ser lo estándar de aquí en adelante, ¿no? Que cada uno pueda adaptar eso a sus preferencias, ¿no? Luego, por otra parte, porque estamos, justo ha salido un poco el tema antes, a día de hoy tampoco podemos tener mucha cantidad y diferencia y matices en las voces, ¿no? Tenemos que jugar con esas limitaciones. Ok, luego lo siguiente sería, tengo y que lo mencionaba Inés también al principio, ¿no? Hay ciertas características que quizás no tenemos por qué definirlas. ¿Por qué tenemos que personificar tanto a un asistente? A lo mejor no hace falta, ¿no? Y lo decía Inés perfectamente, la edad, el nombre, ¿por qué tiene que tener nombre? A lo mejor no tiene por qué tener nombre, ¿no? A mí hay, y por si no lo habéis visto, a mí hay el libro de Rebecca Evanhoe y Diana Dable, el de Talking with Things. Conversation with Things. Sí que tiene un capítulo dedicado a este tema de la personalidad, es el que está enseñando Inés, es ese. Y me gusta mucho porque en realidad ellas también se han basado en otros libros que también tratan de la personalidad, pero al final han integrado todo lo que han leído, también han creado como su propio marco de trabajo, ¿no? Y me gusta mucho porque uno de los puntos es nivel de personificación y te hacen preguntarte hasta qué punto tienes que personificar a tu interfaz. Que eso ya no lo había visto en otro lado y me parece maravilloso. Y luego también está el tema de la relación, que ese tampoco, o no lo había visto en muchos frameworks, en otros marcos de trabajo. ¿Qué relación vas? Porque al final es que no puedes evitarlo, ¿no? Va a crearse una relación entre tu usuario y la tecnología. Entonces, ¿qué rol quieres que juegue con la personalidad tu asistente con el usuario? O sea, hay que tener claro que sesgamos todo el rato y que tendemos a perpetuar esos estereotipos con lo que interactuamos, ¿no? Entonces, si lo tienes claro a la hora de diseñarlo, también te va a ayudar a evitar ciertas movidas, ¿no? Como estoy creando una relación de servidumbre, de dependencia
de uno está por encima del otro, es que eso impacta en todo lo que comentaba antes, sobre todo Lorena, cuando has dicho comportamiento. Es que, ¿qué pasa si mi asistente no puede dar este servicio ahora mismo a esta persona? ¿O qué pasa si se equivoca? ¿Qué pasa? Todo eso es súper importante. Y digo que es importante porque al final no podemos evitar que se cree esa relación y que en nuestra cabeza estemos humanizando a eso, ¿no? Y si podemos evitar meternos en ciertos jardines y hacer que la tecnología sea tecnología, y esto lo dejo aquí también porque luego quiero que Mariana comente en su caso de uso, que es un caso de uso particular también, que no es tanto banca, también qué experiencia ha tenido con esto, ¿no? Pero bueno, total, en resumen, que el libro de Rebecca Evanhouse me parece maravilloso también y da pistas de otras cositas que en otros frameworks no daban, ¿no? Tal cual. Sí, justo, Nieves, lo que comentabas, que el otro día quedamos a tomar algo y también estamos hablando un poco del tema de la voz, de hasta qué punto queremos que sea superhumana o no, de poder distinguir, en nuestro caso de uso en Tucubi, ¿vale? Tucubi es una startup de inteligencia artificial y conversacional que llamamos a pacientes para hacerles un seguimiento en remoto, ¿vale? Entonces, aquí es lo que comentábamos, ¿no? De hasta qué punto queremos que la persona piense o sienta que está hablando con otra persona y no con una máquina, ¿no? O sea, dependiendo del tema del que se está hablando, del caso de uso en concreto, es muy importante dejar claras las expectativas. Sobre todo también esto, creo que el tipo de voz que se utiliza, si es una voz como muy neural, ¿no? O sea, que suena muy humana, puede dar pie a la confusión, ¿no? Y eso es algo que comentábamos el otro día, lo del Uncanny Valley, ¿no? De que al final, a la hora de ponerle cara, ¿no? A un bot, ¿por qué o sea, qué necesidad hay? No siempre hay que ponerle cara, no siempre hay que personificar, pero sí que es verdad que nosotros al relacionarnos con la tecnología tendemos a humanizar, por así decirlo, ¿no? O sea, lo típico de que, no sé cómo se llama, ¿no? Pero de que vemos manchas en la pared y le ponemos una cara, por así decirlo, o sea, como que tendemos a humanizar, ¿no? Estas cosas. Antropomorfismo. Eso, justamente pues eso también pasa con las máquinas cuando hablamos con ellas o cuando interactuamos con ellas. Y bueno, en nuestro caso en concreto se llama Lola, ¿vale? Es un asistente virtual que de alguna manera trata de ser como una extensión del equipo clínico, ¿vale? Del equipo médico, y en ese sentido generar una relación con el usuario que de alguna manera, pues eso, tiene que tener muy claro que está hablando con una máquina, ¿vale? Porque en ningún momento va a poder solucionarle una duda o un problema de salud que sea urgente, ¿no? Y esto de sentar las expectativas es súper importante. A la hora de diseñar la personalidad, la verdad que lo que hemos intentado un poco en Tucubi es tratar de aprender del equipo de enfermería, sobre todo, que es el que tiene mayor contacto con los pacientes al final, y tratar de trasladar esos rasgos a la comunicación que tiene Lola con ellos. O sea, por ejemplo, cuando llaman desde enfermería a un paciente para hacerle un seguimiento, hay un cariño, hay un amor, ¿sabes?, que se transmite al paciente, que es muy importante mantener, ¿no?, a la hora de generar esa conversación con nuestro asistente virtual. Entonces lo que hemos intentado un poco es tratar de siempre, evidentemente, decir, somos Lola, la asistente virtual, ¿vale? Siempre saben que están hablando con una máquina, se les explica también en el onboarding que es una máquina con la que van a estar hablando, pero a la vez tratar de transmitir ese cariño, ¿vale? Esa empatía, ¿no? Que yo creo que es súper importante. ¿Qué pasa cuando una persona se encuentra mal? ¿Qué pasa cuando los síntomas pues están empeorando, ¿no? ¿Cómo tiene que responder ese asistente? Y es lo que comentábamos un poco antes, ¿no? A la hora de diseñar la personalidad, hasta que no lo bajas un poco a tierra, ¿no? De diseñar la conversación, queda todo como muy en el aire. O sea, a la hora de diseñar la conversación, yo creo que lo más importante es lo que se comentaba antes, creo que fue Lorena que lo comentaste, lo que es el saludo, lo que es la despedida, la gestión de los errores, cuando no hemos escuchado a alguien, ¿no? Todas estas partes de la conversación son claves, ¿no? Para poder transmitir esa personalidad y poder generar esa conexión, ¿no? con el usuario. Y muchas veces en nuestros casos lo que ha pasado es que saben que están hablando con una máquina, pero al final la humanizan y, ay, Lolita, hola Lolita, ¿no? Y tienden a humanizar a Lola, ¿no? Aunque ellos tengan muy claro que están hablando con una máquina, generan una relación, sobre todo cuando tienes un año recibiendo llamadas de Lola todas las semanas, por ejemplo. Entonces, es curioso, porque al final nosotros somos los humanos y no podemos evitar generar este tipo de conexiones con la tecnología, ¿no? O sea, por mucho que sea tecnología y que la tecnología tiene que seguir siendo tecnología, los humanos somos nosotros y quienes generamos esa conexión con la tecnología somos nosotros, ¿no? Hola, ya cuéntanos.
No te oímos. Hola, perdonad Ahora. que me he incorporado un poco tarde porque voy un poco ahí al trote hoy, que es súper interesante lo que estáis contando. No, pues dos anécdotas. Una que le regalamos una Alexa a mi suegra estas navidades porque nos la pidió y cuando le pregunté, ¿qué tal Alexa? Me dijo, buenísima, buenísima, me da lo que yo quiero. O sea, ¿me entiendes? Sabe perfectamente que es una máquina, pero yo creo que aunque sepa que es una máquina, sobre todo para gente mayor y mi suegra que está sola y demás, crear esa relación, aunque sea engañándote, les aporta, ¿no? Entonces, quiero decir que por mucho que uno se emperre, yo creo, en dejar claro que es una tal, o esto yo creo que lo comentaba también Rosa, la chica que estaba antes en Iberi, que ahora está en Zúrich, o, ¿no? En una entrevista que le hicimos, ¿no? Que decía que no se refería al WhatsApp, ¿no? A la comunicación por WhatsApp, que decía que por mucho que se empeñaban en que supieran que era un bot en WhatsApp la gente, sobre todo porque la interfaz es algo que tú usas de una forma así tan directa con tu familia y demás, pues haría que la gente le importase 3 pimientos si se dirigiese al bot como si hubiera detrás una persona respondiéndole. Y luego no sé, bueno, en un trabajo previo en el que yo estuve, donde hicimos un trabajo también de personalidad y usamos algunas de las herramientas, algunas de las que habéis mencionado, y una de ellas que honestamente no sé si era nuestra, porque le dije a la compañera María, la que había trabajado conmigo, que se sumara y yo que no está, para que lo contara ella, pero partiendo de todo, bueno, hacíamos un análisis de marca y de atributos y demás y lo bajábamos a esa personalidad y lo definíamos en 5 atributos y al final lo que le dábamos al equipo para trabajar, o sea, nosotros estábamos haciendo una consultoría previa, luego no íbamos a desarrollarlo, era más darle herramientas para que pudieran ellos, pues era una especie de muy sencilla, ¿no? Un esquema con un gráfico como de araña donde tú colocas los 5 atributos que has definido y haces la pregunta a la que quieres responder, ¿no? Porque con una misma voz responde en situaciones distintas de maneras diferentes. Como decís, no es lo mismo decirle a alguien te has quedado sin saldo que decir te ha llegado tu nómina, ¿no? Y un poco para intentar ayudar es lo que te permitía era decir, bueno, ante esta pregunta y con estos 5 atributos, ¿cuál es el que debe de primar? Aquí debe ser más simpática y eficiente y menos... Entonces, parece una tontería, pero te ayuda a centrarte mucho y sobre todo en casos donde puedas tener más duda y otros que son como más obvios, ¿no? Dices, bueno, te permite volver siempre a esos atributos que tú has definido y a mantenerte, ¿no? Dentro de esa personalidad, pero modulando, ¿no? Un poco el tipo de respuesta en función del momento del usuario. O sea, obviamente no es lo mismo que empatizar 100%, pero sí que a nosotros nos ayudó y al equipo me consta que también, ¿no? Sobre todo al principio. Yo luego imagino que una vez que ya trabajas más y lo interiorizas, pues sale natural, pero al principio visualizarlo te permite un poco ser más ágil, ¿no? Y estar más seguro, ¿no? Y ya, esa era mi aportación. Sabes que justo, Olaya, lo que comentás, me hace acordar otro de los puntos de este proceso de diseño de la personalidad, ya más como yendo a lo que es el diseño de la conversación en sí, no tan solo de la personalidad, y es que quería comentarles como otros pasos dentro del proceso, ¿no? Como para poder cerrar un poco eso que les empecé a contar al principio. Después de definir los rasgos digamos, del asistente virtual y delimitarlos, em, lo que yo hago también como diseñadora conversacional es, o sea, como les decía, ¿no? O sea, facilitar una dinámica con el equipo de comunicación, de UX y de CX del cliente y trabajamos también o sea, dentro de la personalidad, lo que sería el tercer paso, yo le llamo identidad del sistema, eh, que básicamente, que tengo otro ahora acá ahora se los muestro,
pero tiene que ver un poco con profundizar en la personalidad del asistente virtual. Por ejemplo, si usa muchos emojis o no, cómo se maneja ante los errores, si juega con la ironía o si hace chistes, si se interesa por conocer al usuario, qué tanto chit chat, digamos, qué tanto lugar hay para lo que es chit chat. Eso tiene que ver más con la identidad del sistema. Después también hacemos otra actividad que se llama identidad en una palabra, que es como tratar de resumir un poco todas esas características que se definieron para el asistente virtual en una palabra y armar una nube de palabras, así en Mentimeter, que seguramente lo conocen, como para ver qué palabras son las que definen al asistente virtual, ¿no? Más allá de la personalidad. Y después como quinto paso está lo que es la identidad visual, que tiene que ver con relacionarlo quizás con algún personaje que conozcamos de alguna película quizás. Y por último, y acá lo linkeo con lo que contaba Olaya, creo que estaba también en este template de Singular, el tema de los rasgos de la conversación, esto de que no siempre se va a expresar igual el asistente virtual y de acuerdo al contexto y al caso de uso vamos a tratar de resaltar diferentes características, ¿no? O sea, tal cual lo que comentaba Olaya hace un minuto. eh, no es lo mismo si estamos ante una situación de error que ante la bienvenida o si pudo resolverle bien el problema al usuario. O sea, vamos a resaltar diferentes características de la personalidad. Quizás lo lúdico puede estar más en la bienvenida o en un chit chat y en cambio no tanto si me está diciendo, no sé, que le robaron la tarjeta de crédito, por ejemplo, ¿no? Así que sí, ese es como el último paso, por lo menos en lo que es el diseño de la personalidad, el tema de los rasgos de la conversación, que es un poco ver qué rasgos de esa personalidad que ya se diseñó se van a como resaltar en cada caso de uso para ya dar lugar a lo que es el diseño de la conversación y te ayuda mucho, tal cual como recién decía Olaya, tener esa araña, por ejemplo, para el saludo de bienvenida, ver como cuáles son las características que se van a destacar y en base a eso sale mucho más fácil, digamos, la escritura de los prompts que escribirlo más de la nada, ¿no? Está bueno como tener eso bien tangible. Así que bueno, era terminar de contarles eso un poco. Lorena creo que está también queriendo comentar. Estamos aquí, ping pong. No, yo también quería decir algo de Olaya, que bueno, también se relaciona con lo tuyo, Inés, con el tema de esta araña de la personalidad que la hemos utilizado y la verdad pues ha sido muy útil. Ha sido una más general, porque bueno, lo que tú dices, ¿no? Al principio se hace más como según el caso, ya luego cuando estás más metido en el asistente y estás más en el proceso de diseño, pues ya no lo necesitas tanto porque de alguna manera ya interiorizaste esas formas de moverte, ¿no? En esas diferentes respuestas. Pero hay una bueno, que nos funcionó también, por si les funciona o si les llama, que es una personalidad que es el psicólogo Manson, que pone como 4 puntitos, es como un círculo, pero Sí, 4 punticos, ¿no? Y es dominante, sumiso, antipático y simpático, ¿no? Y está bueno. son diferentes niveles. Y tú puedes definir en general, es una cosa como que te rige en general, dónde puedes ubicar a tu asistente y según eso también tú puedes definir lo que dices, ¿no? Del small talk, si hago small talk o no, si es dominante, por ejemplo, no siempre es que sea como agresivo, ¿no? Sino que de pronto dirige a la acción y solamente quiere resolver las dudas específicas del usuario y no se va por las ramas, ¿no? Eso pues nos ayuda también un poco como en el momento de definir las necesidades. Pero bueno, y otra cuestión también que abre como un debate interesante que se está dando es cómo se responde, por ejemplo, que es algo pues, que hace parte de la personalidad, ¿no? Y esto ya pues asistentes de voz en general, cómo responde el asistente ante peticiones de usuario que son dañinas, ¿no? O sea, que pueden ser acoso o que pueden ser insultos, ¿no? Cómo ese asistente está respondiendo a esas peticiones y lo interesante es cómo esas respuestas pueden cambiar la forma en la que las personas se relacionan. O sea, como que estamos enseñando un poco a las personas a conversar con nosotros. Por ejemplo, en Alexa, cuando habían acoso, o sea, decías, oye, Alexa, estás muy guapa, te quiero hacer de todo, Alexa, cosas así como acosadoras. Alexa decía, ay, me sonrojo, ¿sabes? Como que de alguna manera también esas respuestas que estamos dándole a los usuarios
pueden regir comportamientos que pueden ser un poco complicados, ¿no? Entonces también tener en cuenta eso, que aunque de pronto no hace parte del core o no es como en una necesidad puntual, ¿no? Sobre todo al inicio, pero sí en un momento dado también pensar cómo le vamos a responder a esos usuarios que son groseros, que son trolls, digamos, de alguna manera, ¿no? Que hay usuarios trolls. Digamos, un ejemplo que nosotros empezamos como a mirar a ver de manera más experimental. Algunos usuarios cuando son groseros con nosotros le decimos, oye, si me faltas el respeto no va a poder seguir, responde el asistente. Y muchas veces mirando las conversaciones dice, oye, perdona, lo siento, ¿sabes? Como que se disculpan, como, uy, como que no se esperaban que el asistente les fuera a responder algo como, oye, trátame bien, ¿sabes? Entonces también eso, bueno, como a considerar, ¿sabes? Que me parecía como interesante comentarlo. Ahí estás haciendo servicio público. Sí, tal cual. Eva, ¿quieres comentar algo de lo del informe? Que yo sé que lo tienes tú más estudiado. ¿Cómo se llamaba el informe? Es un informe de la UNESCO que se llama Me sonrojaría si pudiera. Y trata sobre todo este tema del acoso llevado a, bueno, a los asistentes de voz en particular, y va mucho más atrás, ¿no? De por qué se comportan de cierta manera, porque están diseñados desde ciertos sesgos, por cierto perfil, la tecnología está invadida, ¿no? por un perfil muy concreto, entonces genera productos que reproducen todo el rato ese mismo perfil, ¿no? De asistente sumisa, ya no solo en voz, ¿no? Se ve en películas, ¿no? Como en Her y en Blade Runner, que son ya no solo sumisas, sino cuando les ponen imagen están totalmente sexualizadas, con poca ropa, con una edad muy concreta, que roza el delito. Entonces, bueno, son patrones sin fin que perpetúan el acoso, el machismo, y una sociedad que por una parte estamos intentando cambiar, ¿no? Pero que por esta parte sigue una y otra vez introduciendo patrones en la tecnología que no le corresponden, porque la tecnología debería ser neutra, como poco. Y bueno, y desde luego no estamos ni mucho menos ahí. O sea, poco que te pones a rascar, da bastante miedo la relación que se establece muchas veces en este aspecto. Y aparte de cuestiones así tan obvias, ¿no? Como de sexismo, machismo y todo esto, o sea, a mí me preocupa también especialmente como la gran foto de todo esto, que esto es como una esquina pequeña, ¿no? que nos afecta muchísimo, pero en qué punto queda la ética de la conversación cuando estás diseñando, ¿no? Porque al final la responsabilidad es tuya cuando diseñas una conversación, y si tú tienes cierta personalidad que puede llevar a tener conversaciones un poco tendenciosas o manipuladoras o tal, cuando estamos hablando de productos de banca, de salud y de todo este tipo de cosas, ¿no? Cuando todo nuestro patrimonio es digital y tú estás orientando la conversación, ¿no? Desde un asistente virtual y tal, es muy delicado, es un tema muy complicado, y entran ahí factores muy importantes alrededor de la personalidad, ¿no? Y muchas veces por eso a lo mejor es más importante quedarse más atrás, ¿no? En un terreno más neutro, precisamente para no personalizar y no entrar en esos juegos de poder y en esas dinámicas un poco tóxicas. Una pregunta, Eva, con lo que decías, al final es como que ya hay que incluir el punto de vista del diseño ético en cualquier tipo de producto, ¿no? Y que hay que tener todavía un poco más cuidado cuando estamos hablando del conversacional, porque lleva a generar una relación que puede ser usada con efectos, ¿no? Exacto, porque al final, y sobre todo también porque, o sea, aparte de que generas mucho más vínculo a través de la voz, precisamente porque es una experiencia mucho más sensorial, ¿no? Que a lo mejor puede ser el chatbot, que sabes dónde estás en un entorno muy concreto, ¿no? En la voz está en tu casa, entonces forma parte de tu intimidad.
Y ya no solo eso, sino que se empiezan a intrincar muchas cosas relacionadas con lo social, ¿no? Con cómo yo hablo en mi casa, en mi intimidad, con mi gente, y esa gente incluye a mi asistente, es como yo voy a hablar después fuera. Y si yo libero mi frustración con mi asistente, es bastante fácil que también libere mi frustración con la conductora del autobús, por ejemplo, ¿no? Y entonces, como la relación con el asistente es tan continua y tan permanente, al final está introduciendo patrones en nuestros modelos de diálogos que están perdiendo mucha calidad por el camino. Y ya está. Me parece súper interesante. Es que o sea, bueno, en general, cuando estamos creando productos, que hay muchas cosas que no tenemos en cuenta, ¿no? Y no somos conscientes de cómo puede cambiar ciertos comportamientos, ¿no? De la gente si llega a ciertos puntos, ¿no? Claro, sobre todo cuando es un modo de interacción tan sencillo que lo empiezan a usar las criaturas, ¿no? Sí. Y empiezan a establecer esas relaciones desde el principio en ese contexto tan concreto, ¿no? Va a ser como la forma en que aprendan a relacionarse desde lo íntimo, entonces eso se extrapola afuera y muchas veces tenemos como la mente, ¿no? pensada en que un producto funcione sin pensar muchas veces en todo lo deontológico que tendríamos que estar pensando detrás. Pero bueno. Sí, tal cual. Me hace acordar a un libro que leí que es de Carmen Martínez, no sé si lo conocen, pero ella hace como análisis de la conversación y lo relaciona con la inteligencia artificial y habla un poco de esto que contás, Eva, de cómo la conversación es como el modo, o sea, en el que primero nos exponemos a conocer el mundo, básicamente, y que además todos sabemos conversar, o sea, en cambio, no sé, usar una computadora, quizás, no sé, mi abuela no sabe usar una computadora, o sea, hay que aprender a usar un teclado, no es algo por ahí propiamente humano, lo mismo con las pantallas táctiles, en cambio la conversación sí es algo que es propiamente humano desde hace millones de años, entonces realmente afecta un montón. Sí, total, porque además no necesitas tener una estructura muy organizada y cada vez menos, ¿no? Al principio sí que tenías que tener como un patrón de conversación como súper fijado, pero cada vez te entienden mejor de cualquier manera. Entonces eso también afecta, claro. Tal cual. Claro, si es que esto es que está todo el rato escuchando, fijaros el cómo hemos pasado de una relación digital plana, que es la web, que intentamos perfiles como el tuyo, Eva, que tratamos de que esa forma en la que se cuentan las cosas en la web sea pues probablemente más inclusiva, no sea tan esos rasgos que buscamos de que haya esa parte de género que sea inclusivo. Pero fíjate cómo pasamos de esa parte totalmente plana que tiene la web, donde este tipo de cuestiones efectivamente sí que las hablamos y sí que se analizan, es cómo los activos digitales en web transmiten esa parte de personalidad de marca, pero que el usuario creo que no se lo cuestiona tanto, entra más en el me gusta, no me gusta, me siento cómodo, no me siento cómodo, pero no entra a evaluar otra parte más sensorial, ¿no? Es más una parte visual. Pero aquí cuando entras en la parte de voz, entras efectivamente, todo esto que estáis contando, entran otra serie de elementos con los que nos relacionamos y que sí que definen muchísimo cómo nos sentimos a la hora de establecer esa relación. Y hay una cosa que estuvimos comentando en uno de los webinars, y es que el hablar ahora mismo con dispositivos va a transformar la forma en la forma en la que nos vamos a relacionar, pero también la forma en la que vamos a hablar. Y esto que estáis comentando pasa totalmente desapercibido de una forma flagrante, o sea, pero con carácter general. O sea, no es que la gente no quiera darse cuenta o no quiera planteárselo, es que hay un tema puramente, bueno, pues esa parte nuestra de como raza humana o como especie en determinados países, la parte cultural, marca determinadas formas en las que no nos cuestionamos muchas cosas. Y claro, cuando empiezas a esta parte, empiezas a decir, oye, cuando empiezas a relacionarte con dispositivos con la voz,
estás activando otra serie de sentidos que no los tiene exclusivamente la web, que es la vista en gran parte, ¿no? Y me parece súper interesante lo que estáis comentando, vamos, me parece súper interesante porque, por ejemplo, nosotros sí que analizamos mucho cómo es esa parte de relación del usuario con la marca dentro de entornos digitales, pero a nivel web. Y claro, cuando te vas a la parte de voz, todo este tipo de cosas, incluso, fíjate, yo creo que el matiz lo has hecho ahí también, Eva, es no lo mismo esa parte de contexto con un chatbot de texto donde visualmente estás viendo y tienes muy delimitado el dispositivo donde estás interactuando, que hablar con un dispositivo de voz que puede estar en otro contexto, no lo ves visualmente y te obliga a activar, pero súper interesante. Sí, es que yo creo que, o sea, hace 5 años, quizá algo así, ibas por la calle y de repente si oías a alguien hablar era como, me está interpelando a mí. ¿No? Claramente, o sea, ibas por la calle en un contexto que nadie te está hablando y de repente oyes una voz y dices, para mí. Pero ahora no, ahora vas por la calle, oyes hablar y dices, mira, hasta que no me diga, tú, te estoy hablando a ti, yo entenderé que está hablando con el mundo, ¿sabes? Que está con los cascos, que está en su... O sea, ese es el poder transformador, ¿no? De cómo nos relacionamos, porque al final la voz ya está en todas partes. Y se está moviendo y está claro que están moldeando todo lo que decimos, ¿no? O con esto de ser demasiado educadas. ¿No? Pero fíjate que aquí hay una cosa que todo lo que estáis comentando me parece súper interesante, que también como al final la parte de la tecnología, que lo estáis comentando, o sea, feminizar la tecnología es heredar sesgos, seguir heredando sesgos. También hay un tema que a mí se me plantea y es cómo el hablar con dispositivos a día de hoy con la tecnología que tenemos lo que está haciendo es homogeneizar la parte también del lenguaje, porque no hay esa riqueza ni hay esa sofisticación que puede tener el lenguaje natural como estamos ahora conversando. Con lo cual, a mí hay un tema que me surge y es quién determina esa parte tanto ética como moral de qué es lo que es socialmente aceptable en la forma en la de diseñar la conversación y los términos en los que se tiene que considerar óptimo para ser integradora, para ser ética, para... Y eso es un tema que yo también a veces me lo cuestiono, es, vale, ¿quién define esa parte ética y moral a la hora de diseñar qué es lo óptimo, qué es lo aceptable, ¿no? Que eso yo también me lo cuestiono, o sea, porque tú me vas a decir... Total. Entonces, a mí hay dos cuestiones, ¿no? Es cómo se homogeniza mucho el lenguaje dentro de un contexto que todavía no es abierto y que no es sofisticado. Y dos, desde un punto de vista ética y moral, porque sobre todo más moral, en algunos casos determina que lo que se defina es lo óptimo, ¿no? Y eso últimamente lo estoy viendo en otros contextos, por otras historietas, pero todo esto luego lo ligo y digo, joder, y luego ahora toda la parte esta que estamos teniendo masivo en el que no es posible dar respuesta al crecimiento exponencial que estamos teniendo a nivel tecnológico y que se va más a un no code. Y el no code, o sea, yo creo que incluso entramos en un riesgo brutal de lo que se está tratando aquí ahora, es, oye, ¿cómo no heredar sesgos? ¿Cómo no heredar determinados aspectos que pueden, pues, jolín, perpetuar determinadas cuestiones que queremos eliminar? Pero el no code, en toda la parte de la inteligencia artificial, nos vemos abocados a que va a haber una normalización y una sistematización que quién va a decidir qué es lo óptimo, quién va a decidir cuál es lo éticamente correcto, quién va a decidir qué es lo que nos está heredando sesgos, ¿no? Y estos son artículos que están saliendo también últimamente como diciendo, oye, que el no code para mitigar el impacto de crecimiento exponencial donde no se puede absorber a nivel humano, esto ahora mismo, ¿quién lo regula? ¿Quién lo va a regular? Y es un tema también, joder, que, bueno, que te lo planteas porque lo lees, pero que luego si lo hablas con la gente tampoco ni se lo cuestiona. O sea, es que ni se cuestionan que la tecnología no tenga que feminizarse, cuestiones de estas características. Así que nada, súper útil lo que estáis comentando, vamos, me ha dejado pensando bastante. Sí, no sé, o sea, en el mundo del diseño siempre está esta discusión, ¿no? De si necesitamos crear un código deontológico o no, o qué pasa, ¿no? Porque al final
las personas que diseñamos no estamos diseñando objetos, artefactos estériles que se quedan, estamos diseñando cómo se percibe el mundo, ¿no? Claro. O sea, tú estás poniendo marcos a las cosas, estás poniendo cajas a las cosas, entonces empiezas a ver eso y no ves todo lo demás, o sea, parece que lo que está diseñado es la verdad. Exacto, que aquí hay una última cosa y ya os dejo para que podáis terminar lo que estáis comentando que estaba súper interesante, y es que en la parte del lenguaje, para que se entienda muchas veces, hay procesos de simplificación. Cuanto más simple es la forma de transmitir, más fácil es la forma de interiorizar, pero esa simplificación lo que hace es excluir probablemente aspectos más complejos necesarios que tenemos que plantearnos. Y entonces son cuestiones que yo también digo, vale, pues esto cómo se regula o esto cómo se recoge o quién lidera esto, ¿no? O sea que los códigos deontológicos están muy bien, pero claro, esto es como seguir cuestionándote las cosas, ¿no? Siempre te vas a seguir cuestionando las cosas, bueno, tu código deontológico, ¿quién eres tú, no? Adivina quién va a hacer ese código deontológico. Claro, exactamente. Quien se quiera abandera el liderazgo de un código deontológico que sea inclusivo, ético, moral y tal, ¿no? Sobre todo a la velocidad de vértigo brutal que vamos. Pero esto último lo escuchaba también en otro contexto y es, oye, cuidado, que dentro de un entorno digital cada vez se busca muchas veces la simplificación del mensaje, del lenguaje para tener un mayor nivel de penetración, y esa simplificación lo que está haciendo es excluir muchísimo mayor rango de criticidad ante los mensajes que son necesarios para hacernos reflexionar de una forma un poquito más elevada. Pero bueno, y ya. Yo me callo también. Ya me callo. Nos hemos puesto demasiado intensas. Y demasiado silencio luego. Sí, Teníamos a ¿me Sofi oís? por ahí que quería contar algo. Sí. ¿Me oís? Sí. Sí. Vale, perfecto. Perdón, es que he tenido que cambiar de dispositivo, gajes del directo, no pasa nada. No, por favor, no os calléis, estaba haciendo algo súper interesante. Creo que además era un melón que había que abrir, no sé si en personalidad, en desarrollo o en todas partes, pero siento lo mismo, o sea, creo que hay un vacío legal tremendo, Esther. Yo también me he preguntado esto en muchos puntos del desarrollo, del diseño, en cuestiones ya intrínsecas, ¿no? De estamos creando soluciones, lo comentaba Eva súper bien, estamos interactuando con personas y además de una manera en la que caracteriza a las personas. Quiero decir, si algo nos caracteriza es el lenguaje, es la capacidad de poder interactuar con el resto de seres que tienen unos rasgos comunes a mí y bueno, es que es el principio de la comunicación, vamos. Y es una parte tan básica y tan necesaria que sería ideal tener todavía aún más en consideración en todos los aspectos y puntos de desarrollo y de evolución de este tipo de proyectos y soluciones. Tanto si es texto como si es voz, porque hay muchas veces que comentabais el tema de la voz y estoy completamente de acuerdo. Tiene un poder que no se puede comparar con otros canales, pero es cierto que también a veces por texto, y os lo digo por experiencia, me ha pasado que también he tenido usuarios que han pensado que detrás de la pantalla había una persona. O sea que también hay situaciones en las que, aunque el modo de interacción sea textual o oral, también implica que la expectativa de tu usuario está generando una expectativa y que va a modular los principios de esa interacción. Ese juego de, digamos, ese juego de roles y de valores dentro de cada interacción, también hay que medirse y debería primar, como comentaba Eva perfectamente, es el tema de que tiene que haber un principio ético, que tenemos que ser conscientes de lo que se está haciendo. Y la verdad es que me encanta que se hable de estos temas en este tipo de foros porque creo que es el principio y el espacio en el que se debe comenzar, ¿no? Y continuar. Y creo que además está muy ligado a la personalidad y creo que es una manera súper perfecta de poder cerrar o de poder hablar de por qué es necesario plantearte, por qué es importante definir la personalidad de un asistente conversacional. Y es precisamente por este tipo de puntos, ¿no? Porque hay que tener en cuenta tantas consideraciones y tiene una repercusión tan alta que me parece un tema genial, la verdad. Y
por añadiros ya una modo anécdota, como ha comentado antes Soraya, hace 2 años estuve en una charla en la que se comentó un estudio que no recuerdo, ¿vale? Pero os lo buscaré y os lo paso, que hablaba de la ética, pero el ejemplo que pusieron era en lugar de en interfaces conversacionales, en visión artificial, ¿vale? Y es que se utilizó pues una IA, que era de visión artificial, para identificar pues qué personas podían ser más propensas a cometer un delito, ¿vale? Entonces tomaban una serie de rasgos, etcétera. Entonces, ¿qué se había utilizado? Pues lógicamente se habían utilizado datos reales. ¿Qué pasa? Que los resultados del experimento pues fueron pues justo lo que estáis mostrando ahora, ¿no? Estáis como asintiendo, diciendo, vale, ya sé lo que va a pasar. Y es precisamente porque al final, lo que como comentaba Eva, al final nosotros también como heredamos estos estereotipos y este tipo de cuestiones, pues se reflejan de una manera directa en la IA. Y me parece que o sea, el ejemplo es extrapolable a todas las disciplinas que intentan imitar el comportamiento humano, no solo la interacción. Y vamos, que creo que es un tema súper interesante. Muchísimas gracias por las intervenciones. Han sido Sobre maravillosas. esto está el documental en Netflix de Coded Bias, Sí, que habla justo de esto. de este tema. Mm, No lo he visto. Pues ya sabes. Me lo apunto. Sí, 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 sí. Mm. Gracias por la recomendación. Genial, qué bueno. A mí me encantó también escuchar sus experiencias y compartir, porque como esto a mí me pasa por lo menos que es algo muy nuevo, o que bueno, como decíamos, los libros por lo menos están muchos solo en inglés. El único así más conocido es el de análisis de la conversación de De Carmen Carmen. Martínez. Y bueno, creo que nada, de alguna manera este es un espacio de aprendizaje súper importante. eh, Así que nada, la verdad que me encantó. Y tal cual hay que hacer una segunda parte ahí, como decía Es- Eva, me parece. O no, Esther, Esther, Esther. Esther. sí, yo voto por la segunda parte, ¿eh? Aunque bueno, segunda, tercera, quién sabe, ¿eh? Que esto... Lorena, ¿querías comentar algo? No, iba a decir que sí, que la verdad es muy interesante la parte de la ética en todo, en general. O sea, creo que debería permear todas las disciplinas, profesiones del mundo. Pero bueno, también lo que decía Esther, que es esa paradoja de quién es el dueño de la ética y quién es el que va a poner ese liderazgo en la ética y donde, por ejemplo, lo que les comentaba de cómo responder ante situaciones groseras o incómodas, quién soy yo también para corregir al usuario, ¿sabes? Entonces ahí también hay como un tema ético y de más complejo, ¿no? Bueno, que interesante tenerlo en cuenta, que lo podamos comentar y que se abra el debate y que más personas puedan entrar en este espacio. Entonces, pues bueno, muy guay comentarlo. Y que Total. sigo lo de la segunda parte y tercera y Sí, cuarta. sí, sí, todas, todas. Además, Tal cual. Eva, tú has dicho lo del código deontológico, o sea que cuando quieras nos ponemos, porque igual que hay un código deontológico para abogacía, para medicina, ¿hace falta uno para la IA? Pues sí, estamos viendo que sería lo más lógico, ¿no? Que tendría todo el Sí. sentido. Vinculado a eso de la ética, algo que me llama mucho la atención de este libro, es mi último comentario, les prometo, que es que acá al principio tiene como, dentro de lo que es las preguntas frecuentes, dice, What's your stance on ethics and privilege? Como de dónde nos paramos respecto a nuestros privilegios y esto de la ética, ¿no? Y me pareció como súper importante que incluyeran este punto dentro de un libro sobre diseño conversacional, ¿no? Em, Así que nada, ahí también Tiene, alineado a lo que comentaban. tiene un buen punto ese libro, me parece como que lo han intentado escribir pues desde la inclusividad, ¿no? Intentando, está genial, me gusta mucho. Los webinars de ellas son geniales también. O sea, cuando ellas explican el libro y de dónde viene y cuando ellas dos hablan, que son muy divertidas las dos, es genial también. O sea, bueno, si veo un webinar o algo, se los paso porque es muy, muy chévere cómo explican cómo hicieron el proceso del libro y todas las cuestiones. Hay incluso un webinar como en media hora explicando si debían usar must have, la expresión como debes hacer o debes tener, o deberías, o sea, como en vez de must, como uno menos imperativo, ¿no? Y es media hora comentando eso, o sea, es muy interesante.
Sí, es súper interesante. Y mira que el inglés es fácil, ¿eh? La verdad que sí. Sí, porque tienes ahí tus modales súper claros, te dicen siempre, no, mira, este es el más grave, este es el más light, pero también tiene Pero su dificultad al la, final, porque es lo que comenta Lorena, que cuál escoges, en base a qué. la riqueza del español también nos pone en esas tesituras. Sí. Sobre En- todo cuando entran en juego variedades, porque ya si hablamos de estrategias de cortesía y comparas variedades del español, por ejemplo, variedades que son muchísimo más educadas que la española, que yo me identifico con esa porque creo que es la que conozco y la que manejo, que no hablamos de usted, que no pedimos casi perdón a veces, que es como muy agresiva, desde el punto de vista de a lo mejor pues no habla pues mexicana, por ejemplo, que es que tienen un gusto exquisito a la hora de hablar, o sea, es que son como muchísimo más educados y tienen una pausa, no sé, pero que todas estas cuestiones también afectan de una manera súper directa a este tipo de interfaces. Totalmente, 100%. Pues, ¿queréis comentar alguna última cosilla? Digo última porque llevamos 1 hora y media aquí, ¿eh? Se me ha pasado volando, o sea, estoy súper encantada de esta conversación. Pero bueno, ¿alguna anécdota, alguna cosilla que queráis compartir antes de marchar? Yo os cuento otra anécdota que descubrí hace poco y os digo adiós porque tengo que salir, que todavía estoy en el curro y aún tengo que hablar con otra persona más. Que es que hace poco estaba revisando el historial de Alexa para ver, pues estamos haciendo un beta test de una skill y entonces lo estaba viendo en casa, en mi Alexa de casa y viendo el historial de repente veo un diálogo que dice, Alexa, te quiero, y era mi hija que le estaba diciendo. Le pregunta muchas cosas, mi hija es hija única, entonces le pregunta muchas cosas y le encanta, y Alexa, estoy guapa y no sé cuánto, y Alexa tiene mucho juego, claro, como dice ella, Siri es un rollo, mamá, o sea, tenemos un Apple HomePod y un tal, y me dice, Siri es un rollo y tal, y no sé qué le habría dicho, que al final le dijo, Alexa, te quiero. Tiene 10 años, ¿eh? Y me pareció muy bonito. Sabe perfectamente que es una máquina, ¿no? Sí, Pero bueno, sí, me pareció muy sweet. sí. Yo Ahí creo está el que poder de la personalidad, ¿no? Que te pueda decir te quiero. O sea, Sobre todo por la canción que canta luego, porque con mi sobrina también nos pasó, que le No lo dijo, sé Alexa, porque no, o sea, yo estaba viendo solo el texto escrito y estaba buscando una cosa concreta de una interacción que habíamos tenido para ver por qué no estaba respondiendo tal, y lo vi y dije, no estaba yo presente, no sé, o sea, que dice algo, ¿sí? díselo luego, Laia, para que te sorprendas. Pues se lo diré. Porque te canta una serenata casi. Así, vale. No, si yo, la mejor beta tester es mi hija, mucho mejor que yo, sabe muchas más cosas, le pregunta mucho más, le repregunta, no tiene ningún problema, le dice, ay, no, esto no. Así que bueno, mira, por esto será. Yo creo que ahí es muy curioso también ver cómo interactúan niños y personas mayores que tienen una aproximación completamente diferente a la que podemos tener nosotros. Y es muy curioso, o sea, a mí me ha pasado eso también, ¿no? Con mi sobrina, de ver la paciencia que tiene, ¿no? Y el cariño a la hora de preguntar y también en Tucuy con personas mayores, ¿no? A la hora de comunicarse y de conectar y dar las gracias, los buenos días, todo, ¿no? Son cosas que nosotros damos por sentado a veces y es muy curioso ver esa diferencia de edad, ¿no? A la hora de interactuar. Ese Muy debería bueno. ser el siguiente tema, el tiempo de testers y cómo de variados deberían ser. Total. Está muy bueno. eso también viene ahí de la inclusión, ¿no? También los Sí, testers, las personas que lo... sí. sí, y es súper importante. Al Yo tengo final, que salir. muy bien. Pues Gracias a todas, gracias, ha sido Gracias muy a guay. todos. gracias, ha sido muy guay, sí. Nos vemos pronto. Nos vemos en el próximo. Bueno, un besito. Muchas gracias. Chao. Todas.